videoconferencia pautada para la tarde de hoy de Universitas Fundación en nuestro jueves de videoconferencia. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la cuenta de Universitas F y utilizando la aplicación Zoom. Ya dimos ingreso a los invitados para la videoconferencia, seguramente se irá incorporando más gente. Bueno, la tarde de hoy, el tema que vamos a tratar está titulado como Justicia Constitucional, precedentes judiciales en Brasil y Venezuela. Con este tema se pretende discutir sobre lo relativo a la formación y aplicación de precedentes en los tribunales y cortes supremas de los ordenamientos jurídicos de Brasil y Venezuela, sobre el proceso decisorio de las cortes constitucionales con relación a la formación de precedentes, específicamente el modelo Percurian diseñado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y el modelo Seriatim que sigue el Supremo Tribunal Federal brasileño. A cargo de quién está esta videoconferencia, como ya lo habíamos anunciado, a cargo del doctor José Ángel Cornielis, quien es venezolano, está residenciado en el Estado de Espíritu Santo de Brasil, es graduado, por supuesto, aquí en Venezuela, en la Universidad Fermín Toro en el año 2004, tiene especialización en Derecho Penal Procesal y especialización en Derecho Administrativo por la misma universidad. Actualmente es cursante de la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Federal de Espíritu Santo. Es miembro del grupo de investigaciones de fundamentos del proceso civil contemporáneo en esa misma universidad. Fue juez temporal contencioso tributario acá en Venezuela, consultor jurídico de la Contraloría del Estado Lara, profesor del curso Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Universidad Fermín Toro y profesor de posgrado y en la Escuela Nacional de la Magistratura acá en Venezuela. Bueno, doctor Cornielis, no me queda más que darle la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para que comparta sobre este tema tan interesante como es la justicia constitucional y los precedentes. Buenas tardes a todos. Realmente bastante emocionado y muy agradecido por la invitación. Realmente, después de estar un tiempo, casi 2 años fuera de Venezuela, expresándome en otro idioma, leyendo en otro idioma, poder hablar en español es realmente una enorme satisfacción. Y más aún cuando lo estoy haciendo con mi ciudad Barquisimeto, con la Fundación Universitas y acá ahora con ustedes para tratar el tema referente a la justicia constitucional y a los precedentes judiciales en Brasil y Venezuela. Bien, yo quisiera dividir, en principio, hablarles sobre cómo voy a hacer mi exposición. Me comentaron que vamos a tener 30 minutos para yo exponer y luego dedicaremos unos minutos para las preguntas o comentarios que siempre encuentro bastante interesante y espero contar con sus comentarios y preguntas. Bien, fundamentalmente, en principio voy a hacer una introducción, una presentación general. Luego dividiré mi exposición en 3 partes. La primera parte dedicada a una breve referencia sobre la investigación que estoy realizando y cómo estoy realizando estudios en el extranjero. La segunda parte referida ya a las premisas de los precedentes. Son 4 puntos fundamentales que es interesante establecer sobre el tema. Finalmente, una tercera parte referente ya a los modelos decisorios en las Cortes Constitucionales y Tribunales Supremos de Brasil y Venezuela, específicamente en el proceso decisorio de estas Cortes y cómo ello
tiene influencia en la formación y aplicación de precedentes, para finalmente luego realizar unas breves conclusiones. Bien, la forma por la cual yo llegué aquí a la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil fue como una beca de la Organización de Estados Americanos. Y yo quería hacer esta acotación porque siempre trato de difundir la información para los demás colegas, compañeros venezolanos. Siempre en la universidad me han reconocido el excelente nivel académico de nuestros profesionales y el llamado siempre es a que nuestros amigos venezolanos, compatriotas, participen en este proceso de estudios, de intercambio con la Organización de Estados Americanos. Realmente el proceso es un proceso muy sencillo. Generalmente el último trimestre de cada año la OEA publica una invitación y hace un proceso selectivo en el cual se evalúan los documentos de los participantes y un proyecto de investigación. Dentro de esa fase, el participante tiene la posibilidad de seleccionar 3 opciones de cuál será en un orden jerárquico, de cuál será su escogencia en la Universidad de Brasil. Toda esa investigación yo la realicé en Venezuela, buscando los profesores, los temas relacionados con mi investigación, y al final fui seleccionado para participar aquí y de entre miles de participantes de toda América, y mi primera opción era la UFES, aquí la Universidad Federal de Espíritu Santo, y fue la opción por la cual fui seleccionado. El proceso es básicamente una maestría de 2 años con un apoyo económico que es suficiente, mayor que un salario mínimo en Brasil. Siempre existen dificultades. La primera dificultad, por ejemplo, de la investigación está referida al idioma, llegar los primeros meses con otra lengua con la cual no tienes ninguna experiencia, ningún contacto. Fue bastante difícil. Sin embargo, luego del primer trimestre, las lecturas, los debates en aulas, las discusiones, y eso hace incluso las relaciones normales, sociales, en la calle, hacen que te identifiques mejor con la lengua y evidentemente con las clases y el proceso investigativo. Acá estoy en este momento en la sala del grupo de investigación. Generalmente los programas de posgraduación tienen disciplinas optativas, disciplinas obligatorias, participación en eventos, publicación de artículos. Todas esas son actividades obligatorias para cumplir un mínimo de créditos. Una de esas actividades es participar en grupos de investigación. Este grupo de investigación, Fundamentos del Proceso Civil Contemporáneo, está dedicado en este momento a estudiar uno de los desastres ambientales más grandes de Brasil, de la historia de Brasil, que es el caso Río 12. Y se han estudiado los procesos colectivos, diversos aspectos que ha generado el caso en el Estado y en todo Brasil, el impacto en los tribunales, etc. Entonces, este grupo de pesquisa recibe, además de tener un espacio en la universidad, libros, equipos, etcétera, recibe un apoyo económico para participación en eventos, publicaciones, en definitiva, apoyar la investigación, apoyar los estudiantes de pregrado y posgrado, incluso profesores que realizan investigaciones, que en definitiva eso se traduce en artículos que tendrán una influencia en futuras decisiones judiciales, en legislaciones, acuerdos, convenciones, etc. El trabajo investigativo es realmente interesante. Bien, yo tengo que reiterar que estar aquí con el apoyo de la Organización de Estados Americanos ha sido una experiencia única, y llamo a mis colegas a que participen en este proceso selectivo, estar 2 años
estudiando únicamente. Puede ser difícil, sin duda, estar lejos de la familia, más aún cuando Venezuela atraviesa tan difícil circunstancia. Sin embargo, es una experiencia que profesionalmente abre puertas y aporta conocimientos increíbles, y las oportunidades están cada día mayores. Bien, el tema de un punto importante que me gustaría colocar es de lo que no voy a hablar, de lo que no voy a hablar durante la exposición, que no me gustaría hablar, pero si hay interrogantes, cuestiones, comentarios, preguntas, al final pudiéramos hacer alguna reflexión. ¿Cuál es ese tema? Como dije, Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles en nuestra historia reciente. Nosotros, nuestras instituciones están cuestionadas a nivel internacional. Socialmente, no solo nosotros observamos el problema de la inmigración, problema de alimentación, etc. Eso tiene en gran medida que ver con la influencia de los poderes políticos en el Poder Judicial, por ejemplo. Tener un Poder Judicial designado por una Asamblea Nacional en la totalidad de un partido político marcó nuestro destino. Yo recuerdo escuchar que nuestra Constitución era una de las mejores constituciones del mundo. En el año 98, 99, en el 2000, cuando entró en vigencia y cuando se debatía como una de las mejores constituciones del mundo, resulta que hoy, o unos años después, nos damos cuenta que cometimos muchos errores. Uno de esos errores fue el proceso de designación de los jueces de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Al parecer, en ese momento pensábamos que las mayorías políticas designando a los demás partidos políticos no generaría ningún inconveniente. Resulta que en gran medida la existencia de nuestra crisis actual de democracia se debe a ese problema. Toda la Asamblea Nacional, todo nuestro poder legislativo, designando el resto de los poderes públicos que no son electos por el voto, y eso tiene una marcada influencia política en nuestro Consejo Nacional Electoral, en nuestro poder ciudadano, en nuestro poder judicial, en el Ministerio Público, en todas nuestras instituciones, y eso llama demasiado la atención, que como en otros países, la experiencia aquí en Brasil me lo muestra, todo el mundo me pregunta cómo es posible que no existan concursos públicos, cómo es posible que todos los cargos sean ocupados por indicación política, y realmente esa es nuestra triste realidad. Yo quisiera, hoy por ejemplo, creo que en este momento actualmente se está celebrando el acto de apertura judicial del año y la rendición de cuentas del año 2008 con grande marcada influencia política. Bien, dejemos de lado estos problemas políticos, entendiendo que existen, que estamos conscientes de su existencia. Sin embargo, hablar de todo ello nos tomaría tal vez todo el tiempo que está dispuesto para dedicarle al tema de los precedentes. Bien, los precedentes judiciales. Creo que es importante establecer unas premisas. Cuando se habla de precedentes judiciales, se piensa en tradiciones jurídicas. Creo que la primera premisa que debemos establecer es que el problema de los precedentes, el problema de decisiones judiciales, de decisiones de tribunales que tienen efectos en tribunales inferiores y que tienen efectos futuros, no es un problema de tradiciones jurídicas, no es un problema de derecho continental europeo, no es un derecho de que en Venezuela somos de influencia francesa o española y que otros países tienen mayor influencia inglesa o norteamericana. Realmente el problema de precedentes es un problema de teoría general del derecho. Nosotros tenemos que pensar que los precedentes, es decir, una decisión judicial que reconstruye el ordenamiento jurídico, existe para otorgar consistencia, unidad,
coherencia al ordenamiento jurídico. Y en definitiva, eso contribuye con la seguridad jurídica de un Estado. Generalmente, en nuestros cursos de teoría general del derecho, de introducción al derecho, tratan de, tal vez es una estrategia didáctica, pero que ha tenido un impacto negativo en nuestros ordenamientos. Separar las clases, las aulas, los códigos, la explicación de las sentencias en familias, y que podemos decir actualmente correctamente de tradiciones jurídicas de países del derecho civil y países del common law. Creo que la primera premisa a establecer es: el problema de precedentes es un problema de teoría general del derecho y no es un problema de tradiciones jurídicas. Otra premisa que es interesante y determinante establecer es lo relativo al Poder Judicial como legislador. Creo que la influencia de la obra de Hans Kelsen en ese sentido ha sido determinante para nosotros, porque precisamente eso estudiamos, que ciertas decisiones de determinados tribunales pueden, cuando anulan, cuando decisiones anulan otros actos de los poderes públicos, están actuando como legisladores negativos. Cuando una ley es considerada inconstitucional y un tribunal constitucional o una corte constitucional anula esa ley, actúa como legislador negativo, en otros casos como legislador positivo cuando realiza la interpretación del derecho. Bien, en ese sentido es importante establecer: un tribunal cuando cuando dicta una decisión, contribuye a la construcción del derecho, interpreta el derecho en sentido general para aplicar una solución, otorgar una solución a un caso concreto. Ese caso concreto va a servir indudablemente para solventar situaciones futuras. Vean ahí que la idea de legislador, el Poder Judicial, es un poder distinto del Poder Legislativo, actúa, ejerce funciones diferentes. Los poderes públicos evidentemente colaboran entre sí, esa idea está clara, pero la función del Poder Judicial es dictar sentencias y solucionar conflictos entre personas individuales o colectivos. Esa solución de conflictos la realiza con la construcción de una norma, y una norma se construye a partir de la interpretación de textos ya existentes. Entonces, cuando un tribunal, específicamente nosotros podemos pensar en un tribunal supremo, en una corte constitucional, realiza la interpretación de la Constitución, soluciona un caso específico a partir de la interpretación que hace de textos ya establecidos o de decisiones anteriores, lo que está participando es en la construcción del derecho, en una forma reconstructiva de ideas, conceptos, normas, para en definitiva realizar una norma concreta que sirve para solucionar ese caso, en principio, pero que además en el futuro servirá para solucionar otros casos. Premisa: en principio, precedente es un problema de teoría general del derecho y no de tradiciones jurídicas. La segunda: el Poder Judicial no se entiende como legislador, negativo o positivo, sino como un órgano o un poder que realiza interpretaciones del derecho, construye normas, construye el ordenamiento jurídico a partir de sus decisiones. El tercer punto es entender que en los precedentes, la formación de los precedentes es principalmente un problema de Cortes Supremas, Tribunales Supremos, Cortes Constitucionales. Principalmente, pero no exclusivamente, porque también los tribunales que forman precedentes están sometidos a sus propias decisiones, están obligados a atender sus propias decisiones en casos futuros. Y por último, el tema de los precedentes tiene que ver con la aplicación de esas decisiones de los tribunales supremos y cortes constitucionales por los tribunales inferiores. Cuando se trata de formación y aplicación de precedentes, entonces, teniendo esas premisas claras, se puede llegar a estudiar los problemas de los precedentes, que tienen muchas divisiones.
su formación, su aplicación por los tribunales inferiores, y ya dentro de los tribunales supremos o cortes constitucionales donde se forman los precedentes, existen diversas etapas de ese proceso que pueden influenciar, en definitiva, la formación de precedentes con la construcción de decisiones judiciales. Bien, nosotros, desde el punto de vista de la construcción de decisiones, podemos tomar como ejemplo el proceso decisorio venezolano y el modelo decisorio que adopta el tribunal, o en general los tribunales colegiados de Brasil para construir sus decisiones. Realmente Brasil tiene una organización judicial que se puede decir similar a la venezolana. No hay contencioso administrativo en Venezuela, como en Venezuela. En Brasil no tienen una división de contencioso administrativo como la nuestra. Sin embargo, existen tribunales especializados en el área de la administración pública o facenda pública. Entonces, la organización judicial es similar a nuestra en instancias, grados, apelaciones, recursos excepcionales para llegar a los tribunales supremos. La distinción principal que existe entre nuestros tribunales venezolanos y los tribunales de Brasil es que los tribunales de segundo grado, es decir, los tribunales de apelación en Brasil, se organizan por regla en tribunales colegiados. Es decir, tribunales que se conforman con 3 o más jueces. Los tribunales en Brasil están conformados por varios jueces, inclusive el juzgado estadal o el tribunal del Estado de Espíritu Santo tiene 30 jueces, por ejemplo, divididas sus funciones por competencia. Y dentro de cada tribunal colegiado, a su vez, se dividen en cámaras o secciones. Si el tribunal tiene en total 30 jueces, dentro de ese tribunal existen cámaras o secciones de 5 o 3 jueces divididos por competencia. Eso no existe en Venezuela. Cuando nosotros observamos un tribunal colegiado en Venezuela, son excepcionales. Salvo nuestros tribunales, las salas del Tribunal Supremo de Justicia, las cortes de apelaciones penales, que son 3 jueces, y los tribunales regionales en lo contencioso administrativo, que están integrados también por 3 jueces, y son solo 3 en Venezuela. Entonces, la organización colegiada en segundo grado en Venezuela es excepcional. En Brasil es la regla. Y ellos deducen que los tribunales colegiados en segundo grado constituyen una garantía constitucional que se desprende del principio del juez natural, incluso, que está establecido en la Constitución. Creo que en nuestro caso, los tribunales civiles, los tribunales de sección de adolescentes, los tribunales del trabajo, agrarios, la mayoría de nuestros tribunales en segundo grado son tribunales unipersonales. Eso, en efecto, funciona como una garantía los tribunales colegiados funcionan como una garantía para que las decisiones sean mejores decisiones, en el sentido que son decisiones que son el producto de la deliberación del grupo de jueces. Se entiende que los jueces que funcionan en un tribunal de segundo grado tienen mayor experiencia. En Brasil es así, no solo ingresan todos por un concurso, sino que el ascenso entre grados no solo se debe al ámbito profesional y académico, sino al tiempo en el ejercicio del cargo de juez. Entonces, cuando un tribunal es colegiado, se entiende que esa decisión deliberativa, esa decisión discutida, que entiende las posiciones diversas entre los jueces, lleva a la construcción de una decisión que va a ser, en teoría, mejor que la decisión de un juez de primer grado. Bien, nosotros todavía no estamos funcionando bajo esa lógica, porque nuestra regla es que los tribunales de segundo grado sean colegiados, y dejamos los tribunales colegiados para esencialmente el Tribunal Supremo de Justicia, las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, en cuanto al proceso decisorio, esta existencia de tribunales colegiados en Brasil es bastante particular.
el modelo decisorio de los tribunales colegiados, no solo la máxima instancia constitucional, que es el Supremo Tribunal Federal de Brasil, o la máxima instancia judicial del ámbito infraconstitucional, que es el Superior Tribunal de Justicia. No solo estos tribunales son colegiados, sino todos los demás tribunales del país de segundo grado. Ellos en efecto, existe una deliberación. Esas deliberaciones son por regla públicas y en muchas ocasiones transmitidas incluso por en vivo, por el Facebook, por redes sociales, por el YouTube del Supremo Tribunal Federal y los demás tribunales. Entonces, cualquier persona puede observar las deliberaciones de los tribunales colegiados brasileños sin ningún inconveniente, solo con el límite del acceso a Internet. Bien, ellos, los jueces, deliberan públicamente y cada juez emite un voto sobre el caso. En definitiva, luego de exponer su voto, existe, como en Venezuela, sí, un juez ponente a quien se le llama relator, y ese juez, además de presentar su voto, presenta un resumen del caso para los demás jueces. Pero particularmente ese resumen del caso y el voto del ministro relator o el juez ponente se presenta en la sesión pública de juzgamiento. Al final de esa sesión se recogen esos votos y todos esos votos conforman la sentencia colegiada. Entonces, aquí en Brasil no tienen una cultura como la nuestra, una tradición como la nuestra, de una decisión colegiada que concluye con la opinión de todos los magistrados, suscrita al final por todos los jueces nuestros. Si nosotros observamos una decisión del Tribunal Supremo de cualquier sala, particularmente podemos poner ejemplos, colocar ejemplos de la Sala Constitucional, son sentencias que se dictan mediante ponencia conjunta de todos los jueces, o sentencias que las dicta un ponente, pero que al final de esa sentencia, luego del dispositivo, esa decisión está suscrita, está firmada por todos los jueces, como una forma de confirmar lo que está dicho arriba en la sentencia, en lo que está dicho por el ponente. Claro, esa sentencia tiene una solución, un dispositivo, una solución y construye una norma para solucionar el caso. Se entiende que existe solo una norma construida y un dispositivo que concuerda con esa deliberación colegiada y llega a una sola conclusión. En Brasil es totalmente diferente. Cuando los jueces debaten y consignan sus votos, no solo oralmente en la sesión pública, sino cuando consignan sus votos para que esto conforme la sentencia colegiada, si ustedes revisan una sentencia colegiada de un tribunal brasileño, se van a encontrar con una serie de votos. Si es el Tribunal Superior Federal Constitucional, se va a encontrar con 11 votos porque ese tribunal está conformado por 11 ministros. El relator y 11 votos más. Imagínense ustedes entonces un caso controversial. Generalmente en las cortes y tribunales constitucionales los casos son de relevancia social, política, casos con discusiones controvertidas, etc. Imagínense ustedes regulación del aborto, por ejemplo, el uso medicinal de la marihuana. Eso lleva generalmente a que cada juez tenga una posición diversa. Y aunque concluyan, por ejemplo, en que el consumo de drogas es ilegal, aunque concluyan eso en su dispositivo, sus fundamentos pueden ser diversos. Un juez pudiera, por ejemplo, considerar que la droga medicinal es inmoral y que en consecuencia debería ser ilegal. Otro dice que no, ya se probó científicamente que no causa ningún beneficio biológicamente en el cuerpo humano, entonces por eso concluye que debe ser ilegal. Y así, revisando cada voto, es posible encontrar que existen fundamentos determinantes diversos en cada uno de los votos de los jueces, aun cuando lleguen a una conclusión igual. Eso significa que el caso, se soluciona el caso concreto, por ejemplo, legalidad o ilegalidad, en definitiva en el dispositivo, se declara constitucional una ley, se declara inconstitucional una ley. Sin embargo, el problema está en la formación de precedentes, en cómo esa decisión va a ser aplicada en el futuro.
cuando el mismo tribunal, cuando un tribunal inferior te presente un caso relativo a la legalización de la droga en primer grado o en segundo grado y toma esa decisión del Supremo Tribunal Federal, ¿cuáles son los fundamentos determinantes? Los del primer juez, los del juez presidente, el último voto, y eso genera una serie de complejidades y problemas en cuanto a la aplicación del precedente. Es decir, y si nosotros verificamos el proceso o una sentencia venezolana, las sentencias por regla tienen fundamentos determinantes, un solo fundamento determinante apoyado por todos los jueces y un dispositivo que decide el caso concreto. Entonces, cuando nosotros, jueces de primer grado o de segundo grado, revisan, tienen ante sí un caso, revisan una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de sus salas, esta sentencia va a tener unos fundamentos determinantes que van a constituir el precedente que se formó en la sala constitucional o en cualquiera de las demás salas. Ese proceso decisorio en serie o seriatim realmente es bastante criticado por la doctrina brasilera. Se aportan diferentes soluciones. Una solución que aporta la doctrina es que si existe un ponente o un relator, ese relator prepare su voto y los demás jueces tengan la posibilidad de simplemente adherirse o no al voto del ministro relator o del juez ponente. En ese caso, se formaría un precedente si toda la mayoría de jueces, una mayoría determinante, se adhiere al voto del relator sin explicar sus fundamentos. Bien, creo que ese es el principal problema, el proceso decisorio de los tribunales colegiados brasileños, sin duda alguna, y yo lo escribo en mi trabajo final de grado, esa es precisamente una de las conclusiones, es que la opción que tienen los tribunales brasileños es o que los jueces voten simplemente con el relator o que se asuma un proceso, un modelo decisorio como el venezolano, en el cual existen unos fundamentos determinantes apoyados por todos los jueces de ese tribunal colegiado y apoyan no explicando su voto, sino simplemente suscribiendo esa decisión. ¿Cuándo los jueces venezolanos explican sus votos en los tribunales colegiados? En la deliberación privada, que se da en las sesiones de sala de cada tribunal o de cada sala del Tribunal Supremo de Justicia. Pudieran haber otras explicaciones, alguien pudiera decir que existe influencia política o que existe un falso consenso, un falso acuerdo, pero la verdad es que no está probado. En teoría, los jueces, y por lo menos lo que viví en mi experiencia, observando la sala político-administrativa, por ejemplo, los jueces se sientan en una sala similar a esta donde estamos, una sala realmente pequeña con los expedientes, deliberan sobre los casos, entienden, recuerdan, comentan decisiones anteriores y en definitiva llegan a una conclusión que será apoyada por la mayoría, que será publicada la sentencia si esa conclusión y esos fundamentos son apoyados por la mayoría. Vamos a colocar un ejemplo. En la sala constitucional, nuestra sala se integra por 7 magistrados. Para que una decisión sea aprobada en la sala constitucional, requiere el voto por lo menos de 5 de esos jueces cuando el quórum para la deliberación está conformado por la mayoría, por 7. Eso significa que nuestras decisiones de la sala constitucional siempre formarán un precedente. Formarán o aplicarán un precedente, pero la regla es que todas las decisiones publicadas se adoptan por 5 votos frente a 2, como mínimo. Generalmente nuestras decisiones se aprueban con 7 votos y muchas de ellas con una decisión unánime a la cual se le denomina ponencia conjunta. Y hemos observado, por ejemplo, en estos casos de relevancia política, como la constitucionalidad de los decretos de estados de excepción, incluso las decisiones referentes a la Asamblea Nacional, todas adoptadas mediante una ponencia conjunta por unanimidad.
y sin votos disidentes o votos concurrentes. Los votos separados en Venezuela solo pueden existir dos votos separados, bien sea concurrentes o disidentes. Un voto disidente y un concurrente, dos votos concurrentes, dos votos disidentes, pero nunca superior, nunca la decisión va a ser, siempre la decisión va a ser adoptada por 5 votos frente a 2 o de forma unánime. Bien, un problema que se planteó un problema que se plantea también en la relación, en el tema de las decisiones judiciales de las Cortes Constitucionales y Tribunales Supremos en la formación de precedentes es el relativo a los efectos de esas decisiones. Bien, la regla es que las decisiones que forman un precedente sean aplicadas por el mismo tribunal, una vinculación horizontal, y también esas decisiones sean aplicadas por tribunales inferiores en una forma de vinculación vertical. Y además, también se estudia, y en Brasil, por ejemplo, existe disposición constitucional sobre el efecto de decisiones judiciales en la administración pública. Nuestros casos, creo que lamentablemente el caso más relevante que trató la vinculación de la administración pública involucra a la Asamblea Nacional y a los demás poderes públicos en nuestros problemas claramente políticos, donde esencialmente se anula a un poder legislativo, al Poder Legislativo Nacional. En esa decisión de hace unos años atrás, y que incluso el día de ayer fue ratificada, la Sala Constitucional establece con criterio vinculante que sus decisiones son obligatorias no solo dentro del ámbito del Poder Judicial, sino para los demás poderes públicos. Es un tema que genera realmente amplio debate y un tema bastante delicado. El ejemplo de Venezuela es paradigmático en relación a cómo la política ha influenciado al Poder Judicial y cómo el efecto externo, el efecto ampliado del precedente puede tener un efecto incluso en la democracia de un país. En Brasil, aun cuando existe disposición constitucional, el precedente judicial externo o aplicado a los demás poderes públicos solo puede ser aprobado con un quórum calificado, y los mismos jueces del tribunal se imponen restricciones sobre el establecimiento de estos asuntos. Ordenan, impulsan modificaciones, hacen llamados al legislativo, pero no a esos niveles que observamos en Venezuela. Evidentemente, esa es la influencia política en nuestro Poder Judicial. Bien, en cuanto a la aplicación de precedentes por tribunales inferiores, nuestra cultura en Venezuela, y sé que eso ocurre en otros países cercanos a la nuestra, aun cuando nosotros en Venezuela tenemos disposición constitucional que regula la posibilidad de existencia de decisiones de tribunales que tienen fuerza obligatoria, tribunales que dictan decisiones que tienen efectos vinculantes. Hasta hoy en Venezuela observamos graves problemas, serios problemas con la aplicación de precedentes. Vivimos todavía en una época, en una fase donde los jueces de instancia, primero o segundo grado, están viviendo en la época todavía de la jurisprudencia. Entender que las decisiones judiciales solo tienen fuerza obligatoria cuando se trata de muchas decisiones judiciales sobre un mismo tema. En ese caso, el juez de instancia es que está obligado. Y solo existe obligatoriedad cuando la sentencia expresamente es de la Sala Constitucional y expresamente indica que la sentencia es vinculante y es obligatoria. Bien, desde el punto de vista de la teoría de los precedentes, ese es un grave error. Nosotros tenemos que entender que las decisiones de nuestros tribunales supremos, quiero decir, de nuestra Sala Constitucional en materia constitucional y de las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia en materia civil, político-administrativa, penal, social, es decir, del trabajo de niños y adolescentes, electoral, cada una de estas salas forma precedentes
con una sola decisión. Conforme a la teoría de los precedentes, esto debe ser así. Que nosotros estamos atravesando una coyuntura política, un problema de legitimidad del Estado, de legitimidad de algunos jueces, es otro problema. Es un problema político, debemos enfrentarlo, tenemos que hacer todo el esfuerzo para solucionarlo, indudablemente modificar el proceso de designación de los jueces. No puede haber mayoría de un partido político, de uno u otro, porque eso generalmente, ya lo hemos visto, es una experiencia negativa para la democracia. Sin embargo, el problema de los precedentes, es decir, decisiones judiciales, de tribunales supremos, de tribunales constitucionales, que construyen el ordenamiento jurídico mediante la interpretación del derecho para la aplicación de decisiones en definitiva coherentes, que contribuyen a la seguridad jurídica, a la unidad del ordenamiento jurídico, es una defensa que es un punto al cual no nos podemos negar. Existen entonces decisiones de la sala política que constituyen precedentes vinculantes, sí. Su vinculación es diferente a la vinculación de una decisión de la sala constitucional que es mayor, que es fuerte. Una decisión en materia constitucional adoptada por unanimidad de la sala constitucional sobre un punto específico, sobre un caso concreto, forma un precedente constitucional indudablemente que debe ser aplicado por esa misma sala, por tribunales inferiores y eventualmente por la administración pública. Esos tribunales inferiores entonces, al tener enfrente un caso, todos los tribunales venezolanos tienen que observar las decisiones de las salas del Tribunal Supremo de Justicia en materia infraconstitucional y de la sala constitucional en materia, evidentemente, en materia de interpretación de la Constitución. Entonces, no dejo de escuchar y de leer que se insiste que en Venezuela solo las decisiones de la sala constitucional conforme a la Constitución que establecen expresamente un dispositivo, un enunciado de vinculación, son vinculantes. Creo que no es la forma adecuada de observar nuestro ordenamiento. La Constitución estableció, sí, en el año 99, un modelo de precedentes. El artículo 335 indudablemente establece que existen decisiones judiciales que son obligatorias. Eso implica una mudanza del sistema de jurisprudencia o del modelo jurisprudencial que existía en Venezuela y que permanece en muchos ámbitos, una mudanza que debe ir progresivamente avanzando hacia el establecimiento definitivo de un modelo de precedentes. Es decir, decisiones de los tribunales que tienen efecto obligatorio. Y, pongamos un ejemplo, existen decisiones de la Sala Constitucional en materia, por ejemplo, de demanda conjunta, en materia contencioso administrativa, en materia contencioso administrativa funcionarial. El llamado litis consorcio activo en materia contencioso administrativa funcionarial. Existen decisiones de la Sala Constitucional que expresamente no establecen su efecto vinculante. Es decir, al final de la decisión no se menciona que la sentencia es vinculante y no se ordena su publicación en Gaceta Oficial. Sin embargo, conforme a la teoría de los precedentes, sobre el tema existe una decisión judicial de la Sala Constitucional. Es decir, existe un precedente que los tribunales inferiores están obligados a aplicar. Bueno, mi experiencia en el contencioso administrativo de mi estado, en Venezuela, es clara. Generalmente debatíamos entre los asistentes y la jueza titular del tribunal sobre cuáles decisiones nosotros deberíamos aplicar. Un caso es la indexación, por ejemplo, el tema de la indexación en materia contencioso administrativa funcionarial. La opinión que imperaba era no es vinculante porque no lo establece expresamente. Eso desde la teoría de los precedentes es inaceptable. Yo podría afirmar que existe un grado de vinculación mayor, menor, más fuerte, más débil. Sin embargo, no puedo negar que una decisión de la Sala Constitucional tenga efecto obligatorio. Es decir, los tribunales de primer grado y de segundo grado venezolanos tienen que observar las decisiones de las salas del Tribunal Supremo de Justicia y evidentemente de la sala constitucional.
nuestro proceso decisorio contribuye enormemente en la construcción de precedentes. Tener un proceso decisorio que podemos decir por el tribunal, en latín se conoce como un tribunal per curiam, es decir, tribunal que construye decisiones y que opina como un todo, como un colegiado, decidiendo el caso concreto con la opinión favorable de la mayoría de los jueces o la unanimidad de los jueces. Eso no es visto comúnmente en Brasil, donde se observan decisiones que tienen varios votos que lleguen a la misma conclusión, pero que tienen fundamentos diversos y que al momento del juez de instancia aplicar la decisión como un precedente, existe un problema enorme en cuanto a la determinación. ¿Cuál fue la solución del caso? ¿Cómo lo soluciono? ¿De acuerdo a cuál voto? Bien, creo que sin duda nosotros en Venezuela, nuestro ordenamiento jurídico tiene bastante que observar sobre la experiencia brasileña. Creo que uno de los principales aportes que nosotros podemos llevar para Venezuela es la existencia de tribunales colegiados en segundo grado. La regla y la experiencia indica que ello es positivo para la construcción de decisiones más efectivas en cuanto a la aplicación de precedentes, a la formación de precedentes, de decisiones deliberadas que llegan a conclusiones más adecuadas. Y por su parte, Brasil debe observar de Venezuela nuestro proceso decisorio en el Tribunal Supremo de Justicia. Creo que hasta donde he investigado, no tengo duda que existe nuestro proceso decisorio, dejando de lado, tengo que aclararlo nuevamente, dejando de lado los problemas políticos. El proceso decisorio de nuestro Tribunal Supremo de Justicia es el proceso tendencialmente adecuado para la formación de precedentes. Decisiones que son adoptadas por mayoría o unanimidad con un solo fundamento determinante y una conclusión es el escenario ideal para la formación de precedentes. Yo quisiera saber cómo estoy de tiempo, pero de todas formas puedo continuar. Creo que estoy ya en la fase final de las conclusiones. Sí, adelante, tranquilo, José Ángel, puedes continuar. Perfecto. La organización judicial es bastante interesante que en Brasil no existen tribunales de municipio como en Venezuela. Sin embargo, ellos separan la justicia federal y la justicia estatal. En los estados, entonces, nos vamos a encontrar con tribunales federales, es decir, que se encargan de la aplicación de la ley federal, y tribunales estadales de primero y de segundo grado que se encargan de la aplicación de las leyes de la República, podemos decir así. Y además hay 2 grados de jurisdicción, primer grado y apelación. Los de apelación son tribunales colegiados, y dentro de la justicia federal existe un tribunal que nosotros podemos comparar con las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. Pensemos que la sala constitucional estuviese separada de las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. Es el diseño que escogieron en Brasil. Un superior tribunal de justicia que divide sus competencias por materia, un tribunal colegiado con 33, una cantidad enorme de jueces, pero que dentro de ellos se dividen en grupos o secciones, y el Supremo Tribunal Federal, que sería el equivalente de nuestra sala constitucional, que se encarga de los asuntos constitucionales. Un problema que realmente bastante complejo de la organización judicial brasileña, además de la forma pública de debate y deliberación, además de la emisión de votos separados en todas las decisiones, que lleva a una decisión en serie con diversos fundamentos, existen decisiones individuales dentro de los órganos colegiados. En Venezuela también podemos observar eso cuando el presidente de la sala admite un caso o cuando el juez de sustanciación se pronuncia sobre unas pruebas. Bien, a ciertos jueces, a los jueces exponentes, en Brasil se les otorga la competencia también
para la aplicación de decisiones. Es decir, ellos no solo admiten casos y pruebas y ordenan el proceso, sino que también se pronuncian sobre el mérito de ciertos asuntos. Ellos pueden declarar individualmente. Un ministro del Supremo Tribunal Federal puede declarar inadmisible un recurso, puede declararlo admisible, puede declararlo procedente, incluso puede dictar solo medidas cautelares. Para nosotros en Venezuela eso es inaceptable que exista una decisión unipersonal, ellos llaman aquí monocrática, una decisión de un juez dentro del colegiado que decida el mérito de un asunto. En Venezuela no existe. En Venezuela todas las decisiones, incluso las de medidas cautelares y las que se refieren al mérito, procedencia o improcedencia, son decisiones colegiadas. Bien, la lógica que ellos aplican es que tienen demasiados casos. Un tribunal que tiene tantos casos no se puede preocupar por estar decidiendo todos los casos cuando ya existen precedentes. Vean ustedes qué interesante es entender el modelo de precedentes para la celeridad judicial, para la seguridad jurídica, para la unidad del derecho. Si yo intento un recurso de revisión, por ejemplo, ante la Sala Constitucional, y ya existe un precedente sobre ese asunto, un solo juez, aplicando el precedente anterior, puede declarar inadmisible mi recurso. Es la lógica que aplican los jueces o los órganos colegiados brasileños. Si el caso ya fue decidido, no necesita acudir en principio al órgano colegiado. Ya el colegiado decidió, ya existe un precedente. Un juez individualmente al inicio del proceso le puede decir a usted, eso es inadmisible, su recurso es inadmisible, es improcedente o es procedente. Evidentemente, eso se traduce en que el tribunal se ocupe de los casos más complejos para para dictar decisiones que formen nuevos precedentes. Es una experiencia realmente positiva que nosotros en Venezuela pudiéramos observar. Creo que la decisión individual dentro de los órganos colegiados en Venezuela es otro punto que requiere una investigación mayor, una investigación más amplia. Yo le dedico una sección de mi trabajo de grado al tema, pero creo que en Venezuela el punto debe ser investigado en nuestras universidades, porque en efecto nosotros también tenemos muchos asuntos en los tribunales. Yo recuerdo en el contencioso administrativo teníamos 1.600 expedientes y eran de los cuales 600 están en estado de sentencia. Todos para mí. Es prácticamente imposible dictar 600 sentencias en un mes, cuando constantemente están llegando asuntos, cuando el juez debe realizar audiencias por lo menos 2 o 3 veces por semana, varias audiencias, amparos, etcétera, medidas cautelares que son urgentes, que existan tribunales colegiados y que dentro de ese colegio uno de los jueces pueda dictar decisiones individuales para acelerar los procesos. Es una experiencia, es una técnica brasileña que creo que nosotros podemos tomarla como experiencia. La existencia de tantos expedientes en los tribunales, yo hablé de 1.600 aquí en clase y todos dijeron, ah, tenías pocos expedientes. Claro, para ellos 1.600 en un tribunal de primer grado es algo, es poco y es posible de manejar porque la judicialización de los problemas en Brasil es enorme. Creo que en esta ciudad, que es una ciudad más pequeña que Barquisimeto, o un estado que tiene la cantidad de habitantes que tiene Barquisimeto. O sea, nuestra capital tiene más habitantes que este estado. Tiene 7 facultades de derecho, tribunales federales, el tribunal de segundo grado estatal tiene 30 jueces. El problema de la carga judicial en Brasil es grande y es excesivo y es complejo. Creo que nosotros sí tenemos bastantes serios problemas de retraso procesal, de retardo procesal. Sin embargo, en comparación con la experiencia brasileña, estamos comenzando y creo que tomando experiencia de las técnicas que ellos han realizado, que han
establecido en su ordenamiento nos pueden servir a nosotros para mejorar sin improvisar. No esperar que nuestros tribunales estén totalmente abarrotados y que los procesos no sean decididos, sino buscar diferentes soluciones. Vean que en el Código de Proceso Civil brasileño, que es del año 2015, lamentablemente nuestro Código de Proceso Civil se quedó aprobado en segunda discusión, creo que por el año 2015 también, pero es un tema que luego del problema de la democracia, el problema de nuestro Código de Proceso Civil será retomado. Bien, en Brasil aprobaron el código en el año 2015 y dejaron un espacio de un año, una vacatio legis entre 2015 y 2016. El código entró en vigencia en algunos estados, lo que nosotros pudiéramos decir estados pilotos, y en el 2016 ya en todo Brasil. Además de los precedentes judiciales, uno de los problemas principales que se preocupa el Código de Proceso Civil brasileño es relativo a tener diversas opciones de justicia. Ellos dicen justicia multiporta, es decir, que la justicia tenga varias puertas para entrar o salir las personas que puedan solucionar sus conflictos de forma diversa. La idea de conciliación y mediación para la solución de conflictos es realmente un tema interesantísimo que no se limita a la conciliación, a la mediación y al arbitraje. Las técnicas de diseño de procesos a mí me pareció extremadamente interesante. Es un punto que nosotros tenemos que abordar, tenemos que investigar, que exista la posibilidad de que dos personas, incluso si una de las partes es el Estado, construyan su proceso de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, nosotros vamos a establecer que las pruebas las vamos a practicar en 5 días y no en 20. Que nuestra audiencia se va a celebrar el día lunes a las 10 de la mañana y no dentro de 3 meses. Esa dinámica de existencia de técnicas para diseñar procesos realmente es bastante interesante y creo que para nosotros nos puede servir como experiencia para el futuro Código de Proceso Civil. Vean ustedes, el código brasileño innova en cuanto a precedentes, innova en cuanto a la justicia multipuerta, también en cuanto a las técnicas de diseño de procesos. Ellos también se preocupan por la existencia de casos repetitivos y es un tema que vincula a precedentes. Vean ustedes, en el caso del derecho del trabajo venezolano y en el caso contencioso administrativo, ¿cuántas demandas son similares en contra de municipios, en contra de estados, en contra de instituciones públicas? Y en materia del derecho del trabajo, ¿cuántas se refieren a nulidad de actos administrativos de la Inspectoría del Trabajo? Todos con las mismas cuestiones de derecho, incluso muchos con los mismos problemas procesales. Entonces, la solución que en Brasil dieron frente a la existencia de casos similares, tribunales abarrotados con casos similares, fue la solución mediante tratamiento de casos repetitivos. Es simple así. El tribunal de instancia suspende el proceso y envía el expediente a un tribunal superior, y ese tribunal superior va a tratar de la misma forma de dar solución a todos esos casos, a una cuestión jurídica de derecho, procesal o material, y esa solución en definitiva se va a aplicar para todos esos casos. Ellos entonces tratan de solucionar varios procesos que tienen cuestiones jurídicas de derecho material o procesal similares, y además esa decisión es potencialmente formadora de precedentes para casos futuros. Entonces, la existencia de muchos casos en un tribunal, antes que llevar solo al debate del retardo procesal y de la violación a la tutela judicial efectiva, es pensar en qué nosotros podemos hacer para solucionar esa cantidad excesiva de casos que tenemos en los tribunales. Precedentes, de una forma también, Precedentes no está dispuesto
para liberar a los tribunales, para pensar en celeridad procesal. No es esa, no es esa la función de los precedentes, esa es una consecuencia que se obtiene de los precedentes. Cuando los tribunales siguen precedentes, tribunales inferiores siguen precedentes, están contribuyendo a la unidad del ordenamiento jurídico. Envían un mensaje a los ciudadanos que van a demandar y dicen, si ya existe un precedente sobre ese caso, mi caso ya tiene solución, entonces yo tengo que no demando o trato de solucionar eso mediante otras vías, pero no llego al tribunal porque ya sé que existe una decisión. Y cuando la persona se arriesga y demanda, ese tribunal de instancia tiene que en definitiva decirle a las partes o al demandante, su demanda es improcedente, su demanda es inadmisible porque ya existe un precedente en ese sentido. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál siempre van a existir las mismas decisiones? No hay forma de cambiar precedentes. Sí hay, la hay, y la lógica de los precedentes indica que la forma de modificar precedentes, de cambiar precedentes, de superarlos, es excepcional, existe. Entonces, si yo demando y la demanda es declarada inadmisible o improcedente en el mérito con respecto por la existencia de un precedente, yo puedo recurrir de esa decisión. Recurro, voy al Tribunal Superior y el Tribunal Superior va a decir, confirmo la decisión de primer grado porque yo también voy a seguir un precedente como la decisión lo hizo la de primer grado. Yo tengo la posibilidad de acudir a una Corte Superior, a una Corte Suprema, también, en nuestro caso sería el Tribunal Supremo de Justicia, para impulsar a la sala a modificar esa decisión. La sala pudiera decir, yo voy a considerar su caso, en efecto es necesario modificar el precedente y eso sería una excepción. Pero la regla es que todos los tribunales se conformen de acuerdo a lo que ya fue decidido por las instancias superiores. En nuestro caso, si la decisión fue emitida por cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, la lógica de los precedentes indica que los demás tribunales inferiores deben seguir esas decisiones, aun cuando consideren que la decisión es injusta, aun cuando consideren que existen otros argumentos que la sala no consideró. Si el caso concreto se adapta, se ajusta, y esa es una práctica interpretativa que se realiza por comparación, los jueces de instancia de primero o segundo grado deben pensar, ¿este caso es igual o similar al ya decidido por el Tribunal Supremo? Sí, entonces aplico el precedente. Puede hacer algún comentario, de un comentario que no tenga que ver con el mérito del asunto, sino decir, por ejemplo, aun cuando yo no estoy de acuerdo con este precedente porque las circunstancias actuales de la sociedad cambiaron, yo aplico el precedente porque esa es la orden y esa es la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ya en el futuro será posible que esa decisión sea modificada, pero a nosotros en Venezuela, y creo que Brasil está atravesando, ya avanzando en ese sentido, en tratar de superar la idea de jurisprudencia, la idea de que todos los jueces actúan independientemente para hacer justicia. Resulta que la justicia en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento, conforme a la estructura jerárquica, conforme a lo establecido en la Constitución, adoptó el modelo de precedente. Es decir, tribunales superiores, tribunales constitucionales, dicen lo que es justicia. Nosotros, los tribunales inferiores, quiero decir, primero y segundo grado, aplican esas decisiones que el Tribunal Supremo consideró justas. Y así funciona un ordenamiento jurídico uniforme, estable, coherente. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Decisiones de tribunales contenciosos administrativos que funcionan diferente, por ejemplo, en el estado Lara y en otro estado portuguesa, Yaracuy. Porque no siguen decisiones de la sala político-administrativa o de la sala constitucional porque no son vinculantes. Es un problema básicamente de entender que para que las decisiones sean obligatorias tienen que existir muchas decisiones o tiene que existir un enunciado de vinculación. Creo que es un error grave. Nosotros podemos construir un sistema jurídico coherente si respetamos las decisiones de las salas del Tribunal Supremo de Justicia y de la especialmente en materia constitucional de la Sala Constitucional.
realmente creo que en este momento me gustaría escuchar sus comentarios. Yo quiero saber si existe alguna pregunta. Sé que Sí. pude haber olvidado algún tema que tenía previsto comentar. Sin embargo, una pregunta me puede llevar a reflexionar sobre el tema. Sí, perfecto. Gracias, José Ángel, por tu intervención. De verdad, interesante exposición sobre el tema de los precedentes. Sí, efectivamente, por aquí por el chat tenemos algunas preguntas. La primera la formula Roxana Ruiz, venezolana que vive en Estados Unidos. ¿Se debería considerar como precedente una decisión emanada del máximo tribunal venezolano cuando se cuestiona la legitimidad de sus miembros al momento de hacer la designación de los mismos? Bien, ahí la discusión nos lleva a pensar en los aspectos políticos de la designación de los jueces. Quiero decir, existe un aspecto político técnico, un aspecto político partidista. Todos los tribunales supremos y cortes constitucionales del mundo tienen un proceso político de designación de sus jueces, un proceso político técnico. Es decir, participa el legislativo, participa el presidente de la República. Piensen ustedes que en los Estados Unidos, por ejemplo, ya que nuestra compañera está viviendo allá, los jueces son designados por el presidente de los Estados Unidos. Claro, hay una aprobación del Poder Legislativo, del Congreso. Sin embargo, la regla es que el juez que decide, el juez de la Corte Suprema de Justicia que designa el presidente de la República, la regla solo 2 jueces a través de la historia han sido rechazados por el Congreso. Recientemente el presidente Donald Trump designó un juez de la Suprema Corte a la Suprema Corte, que es el juez presidente, podemos traducirlo así, que estaba altamente cuestionado su integridad personal por un tema incluso de abuso sexual cuando estaba estudiando en la universidad, y eso fue debatido en el Congreso. Aún así, se designó a él como juez presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, una de las cortes, o uno de los tribunales, sino el más fuerte, uno de los tribunales más fuertes, sino el más fuerte del mundo, en materia de decisiones controvertidas, de formación de precedentes. Bien, en Brasil, por ejemplo, el presidente también designa a jueces. Los ministros del Supremo Tribunal Federal y los ministros del Superior Tribunal de Justicia, es decir, de la Corte Constitucional y del Tribunal Supremo brasileño, los designa el presidente de la República. Luego los confirma el Senado, pero quien decide quién va a ser el juez de ese tribunal, los jueces en el Supremo Tribunal Federal se designan de forma vitalicia hasta que se jubilan a los 70 años aproximadamente de edad. Bien, es similar a los Estados Unidos. Jueces de por vida que pueden jubilarse, también ocurrió hace algunos años atrás aquí en Brasil, que murió en un accidente uno de los ministros, y el presidente designó al nuevo juez, y el nuevo juez fue confirmado por el Senado. El legislativo en Brasil está dividido actualmente como se dividía en Venezuela, en 2 cámaras. Bueno, el legislativo, en definitiva, confirma la designación, hace una especie de entrevista, preguntas sobre su experiencia académica, profesional, su conocimientos jurídicos, políticos, etc. Sin embargo, el presidente, imagínense ustedes, la vinculación que tienen los ministros con el presidente que los designó. Así está el juego decisorio entonces en las Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales en los Estados Unidos, por ejemplo, conservadores, republicanos, cada juez mantiene una posición de acuerdo en principio, de acuerdo al gobierno que lo ha designado o al presidente que lo ha designado.
Y lo mismo ocurre en Brasil. Parece haber una identificación de los jueces también con el presidente que los ha designado. ¿Cuál es, si nosotros podemos seguir observando otros ejemplos de cómo la política técnica participa en el proceso de designación de jueces? Vean ustedes que en Francia, por ejemplo, el Tribunal Constitucional está integrado por diversos jueces, pero son designados de los diversos poderes públicos. Y pensemos que en Venezuela sea del Ministerio Público designado un juez, por parte del Ejecutivo otro, por parte del Legislativo otro, dentro del Judicial designan otro y así designan un órgano uniforme de lo que se va a encargar de los asuntos constitucionales. ¿Cuál es el problema en Venezuela? Nuestro problema, en teoría, no es un problema político-técnico, porque si nosotros pensamos en un mundo ideal, en la Asamblea Nacional, lo actual, tendríamos aproximadamente 8 nuevos jueces en el Tribunal Supremo de Justicia. Aun cuando los jueces actuales fueron designados por otra Asamblea Nacional cuya mayoría era de un partido político, en el 2015 pudiéramos haber tenido nuevos juegos en cuanto a los votos, una nueva tendencia en cuanto a los votos. Tendríamos jueces diferentes en la Sala de Casación Penal, no en su mayoría designados por la Asamblea de 2015, pero tendríamos un par de jueces designados, nuevos jueces, por una nueva Asamblea Nacional que llevaría un equilibrio en el Tribunal Supremo de Justicia. Piensen ustedes que las decisiones en que tengamos 3 nuevos jueces en la Sala Constitucional, tal vez de una tendencia que no sea la tendencia del gobierno actual. Sin embargo, eso llevaría a un equilibrio en los debates. 3 jueces y las decisiones serían 4-3. Entonces, para obtener el 5º voto, se tendría que negociar con ese juez, debatir con ese juez, tratar de sumar uno de los nuevos al grupo anterior o de sumar uno de los anteriores al grupo nuevo. Entonces, la diversidad dentro de los tribunales colegiados es necesaria. La influencia política técnica dentro de la designación de los jueces es imposible de superarla. Siempre va a existir, los jueces son seres humanos. En Venezuela, por ejemplo, todas las personas votan, ejercen su derecho, de alguna forma se manifiestan en clases, en textos, en exposiciones. En la vida académica, imagínense ustedes, se requiere experiencia profesional en el exterior, por ejemplo, académica. Y las universidades en el exterior exigen que nosotros escribamos artículos. En esos artículos hay una carga política, una carga social, nuestra experiencia, no solo aspectos jurídicos, sino también nosotros expresamos no solo opiniones, también la ciencia se trata de escribir sobre la base de científica, de textos, investigaciones, estadísticas, etc. Pero evidentemente quien estudió para ser juez debe ser, por ejemplo, doctor y debe tener tantos años de experiencia profesional como abogado o como juez o como etc. Durante toda su trayectoria profesional y académica manifestó opiniones en conferencias, en libros, en salas de aula, de clases, etc. Evidentemente va a haber un juez que no existe tal imparcialidad total, y un juez no está aislado del mundo, un juez entiende las situaciones de un país, políticas, sociales, etc. ¿Cuál es la ventaja? Que en esos tribunales se conforman por varios jueces y cada uno de esos jueces puede tener posición diversa. El problema es cuando todos los jueces son designados por un mismo partido político y todos están pensando igual, aunque así no lo sea, pero puede haber otros intereses en que las decisiones sean dictadas a favor de un partido u otro, y eso evidentemente nos lleva a pensar en el proceso de designación. ¿Qué deberíamos hacer nosotros
con el problema de la legitimidad. Las decisiones hoy, las decisiones de la Sala Constitucional, pensemos que ayer la Sala Constitucional dictó una decisión en la que esencialmente se pronuncia sobre la posibilidad de privar de libertad o de investigar penalmente al presidente de la Asamblea Nacional, hoy encargado de la presidencia de la República. Bueno, hoy también la Sala Constitucional pudo dictar una decisión en un caso concreto, mío, de ustedes. Es posible. El tribunal siguió funcionando. Y el caso suyo, de cualquier familiar, por ejemplo, no es político. Es un caso de un inmueble. Llegó a la Sala Constitucional y ese caso fue decidido. Y fue decidido, por ejemplo, a su favor. Es la última instancia. Esa decisión en materia de constitucional, cuando se trata de inmuebles, por ejemplo, va a formar un precedente. ¿Dónde se discute la legitimidad? Resulta que nosotros vamos a discutir la legitimidad no en esos casos, sino en los casos de trascendencia política, como los casos relativos a la Asamblea Nacional y a los casos relativos a los decretos de estados de excepción. Existen límites constitucionales, pero bueno, la Sala ha realizado la interpretación vinculante sobre esos temas. ¿Qué es lo que nosotros podemos extraer concluir de la influencia política en la designación de los jueces y en el tema de la legitimidad? Nosotros tenemos que revisar el proceso de designación de nuestros magistrados. La decisión de designar jueces del Tribunal Supremo de Justicia, como ocurrió por mayoría, es un error. Eso llevó a que nuestro Tribunal Supremo sea, incluso dentro de la Sala Constitucional, tenemos exministros del presidente de Chávez, tenemos actores políticos de partidos políticos. Entonces, ¿por qué eso ocurrió? Simplemente porque la mayoría del Poder Legislativo era solo de un partido. Bueno, por aquí hay otras intervenciones y ya por cuestiones de tiempo nos quedan pocos minutos para desconectarnos, así que le pedimos al expositor que sea lo más conciso posible para lograr, a ver si logramos responder todas las que nos quedan. Perfecto, me comprometo. Johnny Belici de Venezuela nos dice: el amor en Venezuela aún es gigante en los tribunales. Solo salen las sentencias acordadas, pero las demás quedan engavetadas por intereses personales. ¿Cómo en estos casos se puede evolucionar procesalmente? Las estadísticas de los entes públicos, tanto del tribunal y las inspectorías, es fatal. Son más de 2.000 expedientes sin respuesta, brincando lapsos procesales. Sí, voy a hacer la respuesta más simple posible. Concursos públicos. Nosotros tenemos, siempre lo digo en clase, siempre lo digo a mis profesores, siempre lo hablo con mis colegas. Nosotros tenemos un problemita, el tema de la democracia. Una vez que recuperemos la democracia, vamos a discutir temas como la existencia de concursos públicos para jueces, para funcionarios. Vean ustedes, yo hablo con mis colegas y les digo, no, allá no hay concursos públicos. Pero ¿cómo es posible? Me dicen, entonces, ¿los políticos nombran los funcionarios? Yo, sí, es así. Resulta que aquí tenemos aquí en Brasil existen hasta obreros en el puerto que son concursados. Y resulta que nosotros no tenemos ni siquiera los jueces superiores, funcionarios administrativos. Evidentemente aquí en Brasil y en Venezuela también y en muchas partes del mundo existen funcionarios de confianza, funcionarios, sí, pero esa es la excepción. La regla es que existan concursos. Si nosotros tenemos funcionarios capacitados, eso va a mudar. Ok. Carmen Mata de México pregunta: ¿existen tribunales especiales para resolver conflictos en materia laboral? ¿Y cuántas instancias judiciales hay para que una sentencia o laudo, como le dicen ellos allá, quede firme? Sí, creo que se refiere a Brasil o a Venezuela. Vamos a empezar por Brasil. Brasil tiene primero y segundo grado, tribunales, la justicia federal, la justicia laboral es justicia federal, pero en los estados hay tribunales de primer grado, de segundo grado, y existe un superior tribunal del trabajo. La máxima instancia
es el Superior Tribunal del Trabajo en materia infraconstitucional. En materia constitucional, ya lo dije, es el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Así en Venezuela tenemos, es muy interesante que en Brasil tienen primer grado un juez, segundo grado colegiado y superior tribunal también colegiado, superior tribunal de trabajo también colegiado. Nosotros tenemos tribunal de primer grado, no es colegiado, pero tiene tiene dos jueces de primer grado. Un juez de ejecución, mediación y conciliación, mediación y ejecución, y un juez de juicio. No son, véase, no es un tribunal colegiado, es un tribunal de primer grado, donde dos jueces ejercen funciones diferentes en el proceso de acuerdo a su fase. El Tribunal Superior, los tribunales superiores del trabajo venezolanos son tribunales unipersonales de segundo grado, hay en todos los estados, y la máxima instancia en materia laboral es la Sala de Casación Social, que tiene además competencia laboral y competencia agraria y protección de niños, niñas y adolescentes, y la sentencia colegiada en Brasil se llama acórdão o acuerdo, y la sentencia colegiada, el nombre en Venezuela es sentencia. Ok. Por aquí pregunta Douglas Bustamante, profesor de la UCB, Venezuela. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 177, establece la obligatoriedad de acoger la doctrina de la Sala de Casación Social. Sin embargo, la Sala Constitucional ordenó la desaplicación de esta norma a través de la figura del control difuso. Esto significaría que las decisiones de la Sala de Casación Social tendrían un carácter vinculante relativo desde el ámbito de la teoría de los precedentes. ¿Significaría la desaparición del precedente si es originado en la jurisdicción del trabajo? Bien. La sentencia es un grave error. Existe también el problema en materia contenciosa administrativa con el recurso de juridicidad establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del año 2010, que fue anulado por una sentencia de la Sala Constitucional. Vamos a dividir el tema en dos. Uno, no estoy criticando la competencia de la Sala Constitucional para desaplicar normas. La Sala es competente para dictar esa sentencia. El problema está en el contenido de esa sentencia. Esa sentencia, ¿por qué digo que es un error? Esa sentencia impide que las salas político-administrativas y casación social formen precedentes. Simple, así de simple. ¿Contrario a la teoría de los precedentes? Sí. Es una forma de jurisdicción, es poder. Y el poder en Venezuela en este momento lo ejerce ampliamente la Sala Constitucional. Controlar a los jueces, controlar a los demás tribunales con determinadas decisiones es lo que se materializa en esas sentencias de nulidad de los artículos de la Ley del Trabajo, de la Ley Procesal del Trabajo y de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? En teoría y de acuerdo a lo que se estableció en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, esas disposiciones estaban de acuerdo con la teoría de los precedentes. La Sala Constitucional lamentablemente anuló esos artículos. ¿Qué pudiera mejorar? Evitar, por ejemplo, el uso de la palabra vinculante y evitar la palabra de uso jurisprudencia, dominante, sustituirla por precedentes. Por ejemplo, el recurso de juridicidad en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa está dispuesto para la formación de precedentes por la Sala Político-Administrativa en materia infraconstitucional. Solucionar el problema. En materia laboral, la Sala de Casación Social está facultada mediante el recurso de casación laboral para formar precedentes en materia únicamente laboral y no constitucional, debido a que esa competencia es materia de Sala Constitucional. Creo que era un problema de redacción en principio. Esa decisión va a ser superada por un nuevo Tribunal Constitucional nuestro, evidentemente. Ok, muy bien. Vamos a leer aquí una intervención que es un poquito extensa, es de Fernando González de México. Él nos indica, primero es informativo, nos indica lo siguiente.
En mi país, algunos jueces de primera instancia suelen resolver de acuerdo a aspectos positivos y humanos, lo cual me parece muy importante. Las salas de apelación, que también están conformadas de manera colegiada, generalmente respaldan la decisión de los jueces de primera instancia. Sin embargo, existe una tercera instancia que conocemos como juicio de amparo. El juicio de amparo lo resuelven los tribunales colegiados pertenecientes al Poder Judicial Federal, nacional. Sí. Estos últimos emiten criterios a los que denominamos jurisprudencia, que sirven como precedentes para la emisión de sentencias. Lo que he podido observar en algunos casos es que los criterios del Poder Judicial Federal en el juicio de amparo suelen ser distintos a los criterios de los juzgados de primera instancia y la sala de apelación. Y continúa. Lo anterior, porque el Poder Judicial atiende más a cuestiones de legalidad y formalidad procesal, sobreponiendo estos aspectos a la decisión de los jueces que tuvieron contacto con las partes y que están expuestos a elementos no solo jurídicos, sino humanos, que les ayudan a resolver sobre cada asunto. En los casos de Venezuela y Brasil, ¿existe una complicidad entre lo que resuelven los jueces de primera instancia y los de segunda instancia? Primera pregunta. Segunda pregunta. Quisiera saber si a quienes definen, momento, disculpen. Quisiera saber si a quienes definen como... Quisiera saber si a quienes definen como Tribunal Supremo resuelve atendiendo principalmente a la legalidad del actuar de los jueces de primera y segunda instancia. Y así concluye. No, perfecto. En principio, agradezco el aporte, bastante interesante el comentario sobre la organización judicial mexicana. ¿Cuál es la primera conclusión que nosotros podemos extraer del comentario? Es la lógica de la jurisprudencia y no la lógica de los precedentes. Pensar en criterios, pensar en muchas decisiones que establecen, nos lleva a pensar inmediatamente en la idea de jurisprudencia. No necesitamos 10, 20, 50 decisiones sobre un punto para que eso forme un criterio. Esa es la idea de la lógica de la jurisprudencia. Conforme a la teoría de los precedentes, una sola decisión es suficiente para establecer no quiero decir la palabra criterio, para establecer el orden, cómo ese Tribunal Supremo y cómo el ordenamiento jurídico debe entender y debe solucionar ese caso. El entendimiento, creo que es la palabra. Cómo una decisión es suficiente para que el Tribunal Supremo, Corte Suprema, Corte Constitucional, exprese su entendimiento sobre un caso y en consecuencia todos los tribunales deben acoger esas decisiones. El problema que menciona de México es el problema que nosotros estamos viviendo en Venezuela y que no hemos superado aun cuando desde el 99 estamos habilitados conforme a la Constitución para funcionar bajo la teoría de los precedentes. La lógica de los criterios lleva a diversidad de entendimientos, tribunales estadales que tienen diversas soluciones para casos iguales, en definitiva, inseguridad jurídica, inestabilidad, incoherencia en decisiones. Creo que México, que está tan próximo de los Estados Unidos, se pensaría que tiene una mayor influencia norteamericana conforme a la teoría de los precedentes, pero aparentemente funciona más hacia la tradición europea. Y como dije, el problema de precedentes es un problema de teoría general del derecho que yo creo que progresivamente está mudando. La intención venezolana del 335 es un ejemplo y la intención del 927 del Código de Proceso Civil brasileño y de la reforma constitucional del año 2004 brasileña también indica eso. Superar la idea de jurisprudencia y entrar en el modelo de los precedentes porque es una forma más coherente de funcionar. Ok, muy bien.
Y abonando un poco a la respuesta a la pregunta que hacía Fernando, en lo que es el aspecto laboral, netamente, que es mi área de Sí, especialización, ese aquí que, como muy bien lo explicó el doctor Cornielis, efectivamente aquí hay una primera, una segunda instancia y hasta el Tribunal Supremo de Justicia, sala de casación social. Actualmente se considera que el recurso de casación laboral es una tercera instancia, porque ellos también entran a conocer aspectos de fondo. O de sea, no fondo, se sí. quedan solamente en los aspectos procesales, en los Sí. aspectos procesales que tú estabas planteando, Fernando. Así que ellos calculan prestaciones sociales también allá arriba, conocen aspectos de fondo. Hablando solamente del aspecto laboral, punto aparte, disculpen No, el punto aparte. y eso es correcto. Creo Uh -huh. que entrar a conocer en ese caso de materia laboral. Así es. Bueno, y una última pregunta que tenemos por aquí, que vamos a leer, es de Angélica, también de México. En relación al procedimiento en Brasil, que resuelve en un mismo sentido demandas que pudieran ser coincidentes y que desde que llega la demanda te digan que se va a desechar, ¿por qué ya es un precedente? Hace la pregunta, ¿considera el ponente que es una violación el derecho de no acceder a la justicia en el Mm, sentido de que todos debemos ser oídos y vencidos en juicio? Además, se tendría que valorar las pruebas que las partes oferten durante el procedimiento. No considero que sea del todo muy buena la práctica. claro, lógica de jurisprudencia. Pensar que el acceso a la justicia es ilimitado. Pensar que yo tengo derecho a acceso a la justicia. Y así piensan 30 millones de personas, entonces tenemos 30 millones de casos similares ya resueltos, pero tenemos que darle acceso a la justicia a todos. Es difícil superar. Yo estudié eso, yo me formé así, mis colegas se formaron así, porque nuestras escuelas, nuestras facultades, nuestras universidades, no estudiamos por precedentes. Por lo menos en mi época, yo me formé en el año 2004 y estoy entendiendo esta lógica estudiando fuera de Venezuela, en un país que tiene mayor influencia extranjera que la nuestra, en un país que tal vez no tiene tanta inestabilidad política como la nuestra. Ya se le dio acceso a la justicia con su demanda. El tema es que ya existe un precedente y nosotros no vamos a cambiar el precedente. Esa es la lógica. Ya su caso fue solventado. Su demanda es inadmisible o es improcedente. ¿Por qué se piensa así? Porque no es porque el precedente fue formado por el colegiado. Lo que hace el juez de instancia, que puede ser un juez, o lo que hace un juez dentro del colegiado, es aplicar el precedente que ya formó el colegiado. ¿Cuál es el recurso? Que existe un recurso frente a esta negativa, inadmisibilidad o improcedencia. Sí, puedo recurrir internamente dentro del tribunal ante el colegiado. Pero ¿qué va a acontecer? El colegiado va a decir, ya existe precedente, inadmisible e improcedente. ¿Es posible que ese recurso que la persona interpuso lleve a una eventual modificación? Sí, en el futuro. ¿Cuál es la otra salida de, si nosotros lo llevamos a la práctica de los practicar, quiero decir, ejercer a la abogacía, al día a día de los precedentes? Yo puedo evitar, vamos a usar ese término, que apliquen un precedente si yo justifico, argumento, demuestro, pruebo que el caso mío es diferente al ya decidido. La distinción, yo pudiera decir, yo reconozco que existe un precedente en relación al cumplimiento del contrato en materia de trabajo, pero resulta que mi demanda sí es laboral, sí es un contrato de trabajo, pero lo que yo estoy demandando es un accidente de trabajo, por ejemplo. Vean ustedes que hay una distinción en mi caso y en el precedente que se formó. En consecuencia, mi caso debe ser admitido, debe ser procedente y deben escuchar mis argumentos y mis pruebas. Existen defensas frente a esas eventualidades. La práctica judicial, la práctica de los abogados nos lleva a, por ejemplo, a hacer distinciones de casos.
pero si el caso es similar, quiero decir similar y no idéntico, si existen las mismas cuestiones jurídicas, procesales o materiales en debate, el caso tiene que ser resuelto con sustento en el precedente, y si el precedente ordena que sea inadmitido o declarado improcedente, así debe obrar el tribunal de primer grado. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, antes de finalizar, le informo por aquí que algunas de sus alumnas a distancia atendieron a su invitación y convocatoria a través del Facebook Live. Por acá escribió Tatiana, Susana, Carlis de Freitas, Vanessa Gallardo, Elimara Gutiérrez y Orlando González. Ellos escribieron fue a través, pero solamente dando sus saludos. Muchas gracias al profesor José Ángel Cornielli por esta excelente exposición y este tema tan interesante sobre los precedentes judiciales. Están invitados, por supuesto, para nuestros jueves de videoconferencia, para los próximos jueves. Muy agradecidos por la participación de todos ustedes, tanto a través de nuestra aplicación Zoom como a través del Facebook Live. Profesor, tiene el derecho de palabra para despedirse de los oyentes. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a Fundación Universitas, en principio, por la invitación. Excelente organización, excelente sistema de funcionamiento, y agradezco a todos por la participación y los comentarios. Creo que ahí en el Facebook de Universitas Fundación están mis contactos. También algunos de los artículos publicados en estos 2 años están publicados en mi página, en mi sitio de academia.edu. Pueden acceder allí. Hay un artículo sobre justamente precedentes, otro sobre las cuestiones o casos repetitivos, cómo ha sido tratado en Brasil, entre otras publicaciones que he realizado este tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias, y evidentemente yo sigo a la orden y a la disposición. Nos veremos pronto. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad.